Bueno, gloria a Dios, mire, se quedaron. A pesar del largo día, aquí estamos. Antes de tener nuestra oración para pedir la bendición de Dios en nuestro tema final, quiero mencionarles que después del culto de esta noche, tendremos una mesa afuera con material disponible traído de todas las series que tengo en español, más libros, sílabos, material muy útil para el estudio de la palabra. Estará disponible después de la puesta del sol, a medida que están saliendo. Así que si desean pueden pasar por la mesa y averiguar en cuanto al material que está disponible. Ahora sí vamos a tener una palabra de oración y entramos directamente a nuestro estudio. Padre Celestial, este ha sido un sábado de gran solemnidad. Hemos disfrutado de tantas bendiciones. Disfrutamos de estos hermosos bautismos esta tarde también. Te damos gracias porque todavía luchas con los corazones humanos. Y todavía tu Espíritu obra en esos corazones. Pedimos, Señor, que ahora al estudiar nuestro último tema, que tu Espíritu Santo nos acompañe. Entusiásmanos, Señor, con tu palabra. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a repasar los comunes denominadores que estuvimos estudiando esta mañana. En todos estos retratos que trazamos y que estamos por trazar sobre el tiempo de angustia, hay 6 comunes denominadores. Número 1, siempre hay un ¿qué? Lo que estuvieron esta mañana. Un remanente fiel. Segundo, ¿cuál es el segundo punto? El remanente siempre tiene enemigos. Muy bien, enemigos. En tercer lugar, porque los enemigos quieren destruir al pueblo de Dios. Para el pueblo de Dios viene un tiempo de angustia. Muy bien. Y la fe del pueblo de Dios es severamente probada. Ese es el punto número 4. Dios no los libra inmediatamente. Dios demora en librarlos. Y finalmente, después de la demora, Dios finalmente interviene y libra a su pueblo. Ahora no vamos a estudiar todos los ejemplos porque esta mañana nos atrasamos un poco, pero aquellos que me han dado su correo electrónico, su dirección, van a recibir copias de este material y tendrán todos los ejemplos allí. Vamos a buscar en nuestra Biblia una parábola de Jesús. Lucas 18 y el versículo 1 al 8. Lucas 18, 1 al 8. Se conoce como la parábola del juez injusto. No me gusta ese nombre. En realidad es la parábola de la viuda persistente, mejor nombrada. Es una ilustración de los puntos que trazábamos esta mañana, los 6 comunes denominadores. Ahora, esta parábola se aplica a todas las épocas, en forma general, pero se aplica especialmente a los últimos días. Y usted dice, ¿cómo sabemos, pastor, que esta parábola se aplica especialmente al final de la historia? Sencillamente porque antes de la parábola, inmediatamente antes de la parábola, Jesús está hablando de su segunda venida. Habla de los días de Noé y luego de los días de Lot. Luego viene la parábola. Y termina la parábola diciendo: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Es decir, la parábola se encuentra entre 2 referencias a la segunda venida de Jesús. Se aplica especialmente a ese tiempo. Ahora vamos a analizar esta parábola. Hay varios actores en la parábola. En primer lugar hay un juez. En segundo lugar hay una viuda.
En tercer lugar, la viuda está clamando al juez. También la viuda tiene un adversario. La viuda le pide al juez que le haga justicia sobre su adversario, pero el juez se demora en responderle. Pero finalmente el juez interviene y le hace justicia. Vamos a leer la parábola e interpretarla a medida que vamos avanzando. Lucas 18 y el versículo 1. También le refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esta es la lección central de la parábola. Debemos orar siempre y no rendirnos, no darnos por vencidos. Y ahora va a ilustrar esa lección diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Así que tenemos en primer lugar el juez. Luego dice: había también en aquella ciudad una viuda. Ahora, encontramos en esta parábola que la viuda lo ha perdido todo. El adversario le ha quitado todo. Los que han estudiado esta parábola han concluido que el esposo de esta mujer, cuando estaba vivo, le debía una suma inmensa a un acreedor. Y cuando el esposo murió, el adversario le quitó todo por pagar la deuda que el esposo había dejado. La dejó en la calle, en otras palabras. Una viuda destituida de todo apoyo humano. Ahora fíjense lo que decía la viuda. Dice: la cual venía a él diciendo. Cuando dice venía, no significa que vino una vez y ya. No, vamos a encontrar que venía y venía y venía y venía donde el juez diciendo: hazme justicia sobre mi adversario. Así que dice: la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. El adversario fue el que le quitó todo, el que la dejó en la calle. Hay una demora en la parábola. Sí. Y él lo quiso por algún tiempo. ¿Se rindió la viuda porque no respondió inmediatamente? No, seguía viniendo. Ahora escuchen, él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, ahí dice que venía y venía y venía, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Cuál fue la motivación de que el juez le respondiera a las plegarias de la viuda? Para quitársela de encima. Pero finalmente le hizo ¿qué? Le hizo justicia. Por la razón equivocada, pero después de la demora le hizo justicia. Ahora, ¿qué representa esta parábola? Cada personaje de la parábola simboliza a alguien. ¿A quién representa el juez? A Dios. ¿A quién representa la viuda? Los escogidos al final de la historia. Lo vamos a ver en un momento. Yo pregunto, ¿qué representa una mujer simbólicamente? La iglesia. ¿Una mujer pura es una iglesia qué? Pura. ¿Una mujer ramera es una iglesia que se ha prostituido? ¿Qué representa una mujer viuda? Representa una iglesia que lo ha perdido todo. No, apostató. Ha perdido todo apoyo humano. No tiene dónde caerse muerta. Yo pregunto, ¿eso va a pasar con el pueblo de Dios al final de la historia? Los fieles en la iglesia van a perder todo apoyo humano, casas, carros, dinero en el banco, la libertad, todo lo va a perder. Son representados por la viuda. Ya lo vamos a ver. ¿Quién es el adversario al que le quita todo al pueblo de Dios? Satanás.
La palabra adversario aquí no es una palabra muy común en el Nuevo Testamento, es la palabra antidicón. Se usa solo 3 veces en el Nuevo Testamento. Hay otro versículo que usa la misma palabra, donde dice: vuestro adversario, el diablo, anda cual león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién representa el adversario? ¿Quién le va a quitar todo el pueblo de Dios? Satanás. ¿Y qué va a hacer el pueblo de Dios? El pueblo de Dios va a decir: ah, no, Dios me abandonó, ni para qué le sirvo. No. El pueblo de Dios, a pesar de que no tiene nada, el adversario le ha quitado todo, sigue viniendo y viniendo y viniendo en oración a Dios, como Jacob. Y finalmente, ¿qué va a decir Dios? ¿Va a haber una demora? ¿Dios va a responder inmediatamente? No, va a haber una demora. Pero finalmente, Dios va a intervenir para hacerle justicia a su pueblo. Pero escuchen bien, lo va a hacer por una razón distinta que el juez de la parábola. Algunos dicen: ¿cómo puede el juez representar a Dios si dice que ni temía a qué? A Dios, ni respetaba a hombre? ¿Cómo se puede representar a Dios? Representa a Dios a manera de contraste. Es decir, Jesús está diciendo: si un juez injusto responde la plegaria de una viuda por quitársela encima, ¿cuánto más Dios responderá las plegarias de su pueblo porque los ama? Dios responde por una razón distinta que el juez en la parábola. Ahora ustedes dicen: ¿será que la interpretación que da el pastor Bola es correcta? Jesús explicó la parábola. Noten lo que dice el versículo 6. Aquí viene la explicación. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios? ¿Quién representa el juez? A Dios. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Qué representa la viuda? Sus escogidos. Ahora escuchen, que claman a Él día y noche, aun cuando se tarda en responderles. Lean el capítulo sobre el tiempo de angustia en el conflicto de los siglos. El pueblo de Dios clamará a Dios y clamará a Dios, y Dios guardará silencio. Satanás le habrá quitado todo al pueblo de Dios, pero finalmente Dios intervendrá para liberar a su pueblo. En el versículo 8 dice Jesús: os digo que pronto les hará justicia. Y luego termina con una pregunta: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ve que la parábola se aplica especialmente al final del tiempo de angustia, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Vamos a repasar los comunes denominadores. ¿Hay un remanente en esta parábola? ¿Quién es? La viuda, que todo lo perdió. ¿Hay un enemigo de la viuda? El adversario. ¿La viuda pasa por un tiempo de angustia? Viene y viene y viene. ¿La fe de la viuda es severamente probada? Sí, pero el juez parece ignorarlo. ¿Hay una demora en hacerle justicia a la viuda? Pero después de la demora interviene el juez y le hace justicia. ¿Ven los comunes denominadores en todas estas historias? Ahora, lo lindo de esto es a donde dice que finalmente Dios intervendrá para librar a su pueblo después del tiempo de angustia. Ahora, los siguientes ejemplos que quiero compartir son los más importantes. Los que hemos estudiado son significativos e importantes, pero ahora queremos ir especialmente al tiempo del fin. Para esto, necesito repasar la cadena profética. Yo acabo de grabar una serie que se llama La Gran Cadena Profética. Está en YouTube, la pueden ver, donde trazo
la cadena de las profecías desde Babilonia hasta el fin. La cadena empieza con ¿qué reino? Babilonia, luego Medo-Persia, luego Grecia, luego el imperio romano. Luego, ¿qué pasa con el imperio romano? Se divide. Luego el pueblo pequeño gobierna ¿cuánto tiempo? 1260 años, terminando ¿en qué fecha? 1798. Y ahora fíjense qué interesante. Cuando la bestia recibe su herida mortal en 1798, al mismo tiempo se levanta otra bestia. Pueden leerlo ahí. En el versículo 9 y 10 de Apocalipsis 13 dice que la bestia es herida con la espada. En el siguiente versículo dice: se levanta una bestia de la tierra. ¿Qué representa esa bestia que se levanta de la tierra? Representa a los Estados Unidos. Ustedes pueden ver esta presentación, como les mencioné, en YouTube, y ahí yo compruebo por las características. Y lo interesante es que esta bestia que se levanta de la tierra, tiene dos cuernos como de ¿qué? Como de cordero. ¿Qué representan los dos cuernos como de cordero? Representan libertad civil y libertad religiosa. Separación de iglesia y Estado. La parte religiosa es la iglesia y la parte civil es el Estado. Cuando se separan hay libertad religiosa y civil. Cuando se unen no hay ninguna de las dos. Así que Dios levantó esta nación en cuya constitución se halla garantizada la libertad civil y religiosa. Pero esta es una bestia esquizofrénica. Tiene doble personalidad. Porque dice que aunque tiene dos cuernos como de cordero, profesa defender libertad civil y religiosa, termina hablando como un dragón. Ahora escuchen lo que voy a decir. Esta bestia que se levanta de la tierra, que representa a los Estados Unidos, parece que su destino es ayudarle a la primera bestia a recuperar el poder que perdió cuando recibió la herida mortal. Ustedes pueden leerlo en Apocalipsis 13. A pesar de que tiene estos dos cuernos, libertad civil y religiosa, la descripción que se da es que esta bestia de la tierra va a repudiar lo que representan los dos cuernos y va a hablar como un dragón. Es decir, le va a devolver el poder a la primera bestia, al poder papal. Y ustedes dicen, ¿dónde dice eso? Solo resumo. Si ustedes leen Apocalipsis 13, 11 al 18, dicen que esta bestia de la tierra ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Dice que todo lo que hace, lo hace en presencia de la primera bestia. Dice que manda a todos a adorar a la primera bestia. Hace una imagen de la primera bestia. Impone la marca de la primera bestia. Es decir, lo que va a hacer esta nación, los Estados Unidos, es que le va a devolver al papado el poder que perdió cuando recibió la herida mortal. Y va a repudiar lo que representan los dos cuernos como de cordero y va a hablar como un dragón. Ahora quiero compartir con ustedes que cuando se fundó los Estados Unidos, se fundó a base de estos dos grandes principios: libertad civil y religiosa. Está en la Constitución de los Estados Unidos, en la primera enmienda a la Constitución, están los dos cuernos como de cordero. La primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos tiene dos cláusulas. La primera cláusula se conoce como la cláusula del establecimiento. La segunda cláusula se conoce como la cláusula de la libre práctica. Y la tercera cláusula garantiza derechos civiles. Ahora yo les voy a leer la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Y ustedes van a ver en un momento por qué les estoy dando este trasfondo
porque vamos a ver los mismos comunes denominadores. Así reza la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El Congreso no hará ninguna ley con respecto al establecimiento de religión. Esa es la primera cláusula. ¿Qué quiere decir? Que ¿quién redacta las leyes en un país? El Congreso. En un país que tiene un sistema representativo, el Congreso es el que redacta las leyes. En la primera cláusula dice que el Congreso de los Estados Unidos no puede hacer ninguna ley que establezca religión, que establezca alguna observancia religiosa. La segunda cláusula dice: el Congreso no hará ninguna ley que prohíba la libre práctica de la religión. Es decir, la primera enmienda, las dos cláusulas, la primera prohíbe que el Congreso haga leyes que establezcan alguna observancia religiosa, y la segunda cláusula le prohíbe al Congreso que haga una ley que prohíba que la gente practique su religión. Les voy a dar una ilustración para que puedan entender la diferencia. Nosotros los adventistas creemos que el Congreso de los Estados Unidos algún día va a redactar una ley dominical y va a mandar que todos guarden el domingo como día de reposo. Yo pregunto, ¿sería esa una violación de la Constitución de los Estados Unidos? Sí. Un bebé entendería eso, porque es establecer una observancia religiosa que lo prohíbe la primera cláusula de la primera enmienda. Pero no solamente va a hacer una ley dominical que obligue a guardar el domingo, sino que va a terminar haciendo una ley que prohíba que usted guarde el sábado. La libre práctica, establecer el domingo es establecer religión. Una ley antisabática es prohibir que usted practique su religión. La primera enmienda le prohíbe al Congreso que haga una ley dominical y una ley antisabática. Y usted dice, entonces, ¿cómo va a ser? Bueno, yo pregunto, ¿en qué se parece un cordero a un dragón? Es la bestia con dos cuernos como de cordero, que profesa apoyar libertad civil y religiosa, que va a repudiar eso hablando como un dragón. Va a contradecir su profesión. ¿Están entendiendo? Ahora, en el libro de Daniel tenemos, dicho sea de paso, antes de ir al libro de Daniel, la tercera cláusula de la primera enmienda garantiza libertades civiles. Las primeras dos cláusulas, libertad religiosa. El Congreso no puede hacer una ley que establezca religión, ni puede hacer una ley que prohíba que la gente practique su religión. La tercera cláusula de la primera enmienda garantiza libertades civiles. Se lo voy a leer. El Congreso no hará ninguna ley que coarte la libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho civil. Ni la libertad de prensa, de la prensa, una libertad civil. O el derecho que tiene el pueblo de reunirse pacíficamente, es un derecho civil. Y de pedirle al gobierno que se les haga justicia. ¿Usted tiene derecho de pedirle al gobierno que le haga justicia? ¿Cómo no? Pero ahora escuchen lo que va a pasar. Cuando se haga la ley dominical y una ley antisabática, ¿habrá para el pueblo de Dios libertad de expresión? ¿Cómo pueden hacer la ley sin cambiar la Constitución? Es que no van a cambiar la Constitución, lo que van a hacer es violarla. Porque mientras tiene los dos cuernos, habla como dragón. No se quiebran los cuernos para luego hablar como dragón. Todavía tiene los dos cuernos, pero habla como dragón. Por eso digo, una bestia esquizofrénica. Yo pregunto, cuando se haga la ley dominical y se prohíba la observancia del sábado, ¿la gente, el pueblo de Dios va a poder reunirse libremente el sábado? ¿Va a poder pedirle al gobierno que les haga justicia? No. Cuando se violan las cláusulas religiosas, automáticamente usted pierde su libertad civil.
Por eso los fundadores de los Estados Unidos sabían lo que estaban haciendo. Ellos sabían que durante el periodo papal, el papado usaba los poderes civiles para imponer su religión, y el que no la seguía, quemaba en la hoguera. Y cuando fundaron esta nación, dijeron: en esta nación va a ser diferente. El Estado va a funcionar como el Estado y la iglesia va a funcionar como iglesia. Libertad civil y libertad religiosa. Ahora, en el libro de Daniel tenemos 2 capítulos que ilustran las primeras 2 cláusulas de la primera enmienda. Lo que pasa cuando se violan las primeras 2 cláusulas. ¿Recuerdan cuál es la palabra clave en Daniel, el capítulo 12 y el versículo 1? Que aparece solo en 3 lugares de Daniel. Pasar aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo el que se haya escrito en el libro. Yo pregunto: ¿quién libró a Jacob de la ira de su hermano? ¿Quién? Dios. ¿Alguna respuesta más específica? El ángel Miguel. ¿Qué dice Daniel 12:1? ¿Quién va a librar al pueblo de Dios? Miguel, el arcángel. Recuerden eso. Ahora vamos al primer ejemplo. En Daniel solo se usa la palabra liberar 3 lugares en Daniel. Daniel 3, Daniel 6 y Daniel 12:1. Debe haber una relación. Daniel 3 ilustra lo que sucede cuando se viola la primera cláusula de la primera enmienda de la Constitución. Porque Nabucodonosor estableció una observancia religiosa. ¿Qué hizo? Levantó una imagen, ¿verdad? Y dijo: todo el mundo, él es el poder civil, pero está imponiendo religión. Dice: todos me adoran esa imagen. Y yo pregunto: el que desobedecía la ley religiosa por el poder civil, ¿iba a perder sus derechos civiles? ¿Cuál es el más grande derecho civil que tenemos? La vida. El derecho a la vida. Así que vamos a anotar esta historia. Daniel 3. Usted conoce la historia. Nabucodonosor levanta esta imagen. 3 jóvenes dicen: nosotros no vamos a adorar la imagen, vamos a desobedecer lo que dice el gobierno. Yo pregunto: ¿cuándo tenemos derecho a desobedecer al gobierno? Cuando el gobierno va en contra de nuestros derechos de religión. Ahí podemos practicar desobediencia civil. Pero fuera de eso, debemos ser ciudadanos ejemplares, incluyendo pagando todos nuestros impuestos. Porque si usted le da a Dios lo que es de Dios, pero no le da a César, está desobedeciendo a Jesús. Jesús dice: dad pues a César lo que es de César. Los adventistas deben ser ciudadanos ejemplares. Pero cuando el poder civil se sobrepone a su autoridad y establece una observancia religiosa, ahí el pueblo de Dios tiene que desobedecer, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que ahora Nabucodonosor, los enemigos de los 3 hombres van y le cuentan al rey. Le dice: oh rey, hay unos que no quieren obedecer la ley del poder, la ley religiosa del poder civil, estableciendo esta observancia religiosa. Vamos a leer en el versículo 15. Dice el rey a ellos: ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y ahora escuchen: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? El tema central del capítulo es liberación. ¿Qué Dios nos va a librar a ustedes? Los jóvenes contestan en el versículo 16: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero los hombres son pozos.
No dice, bueno, Señor, si yo te soy fiel, me salvas. No. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Punto final. Amamos más a Dios que nuestra propia vida. Estamos dispuestos a morir por Él. Así va a ser la generación final. Es una lealtad inquebrantable, una fidelidad inquebrantable. La generación final se va a distinguir por una lealtad a Dios que ni la muerte puede romper. Así que el rey, como dicen los puertorriqueños, se enfogonó. No, el rey no era boricua. Noten el versículo 25. Y él dijo, ahora miren el 1 y ve 4. Dice, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuerpo es semejante, las versiones dicen, al hijo de los dioses. Mala traducción. Es al hijo de Dios. Y claro, la gente pregunta, ¿cómo sabía el rey el aspecto del hijo de Dios? La hermana me dice, porque Daniel y sus amigos le habían contado cómo era el ángel de Jehová. Y él lo entendió, porque ya él había conocido a los jóvenes en el capítulo 1. Así que ¿quién entró al horno para salvarnos? Jesús. Pero ahora viene un detalle muy interesante, no lo pierdan. Versículo 28. Dice en el versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel. ¿Ve? Lo libró el Hijo de Dios. ¿Pero quién era el Hijo de Dios? El ángel. ¿Cuál ángel? Miguel. Esa historia ilustra en miniatura lo que va a pasar al final de la historia, cuando se levante Miguel. Ahora, note lo que sigue diciendo. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que tuvieron fe, que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. ¿Qué sucede cuando el poder civil impone religión? Persecución en esta historia. La primera cláusula, la primera enmienda dice que el Congreso no hará ninguna ley que establezca religión. Aquí tenemos un ejemplo de lo que pasa cuando se establece religión. Viene persecución. Ahora, Nabucodonosor, al final de esta historia, hace un decreto. Es un decreto ilegítimo. El rey no entendió lo que Dios estaba tratando de enseñarle. En el versículo 28 y 29 nuevamente dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Y ahora da el decreto. Por tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en un muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Qué historia tan espectacular. ¿Cuál es el pensamiento central? Librar. ¿Sabe que yo encuentro adventistas donde quiera que voy? Donde dicen, ay, ojalá el Señor me ponga el descanso antes del tiempo de angustia. Eso es medio egoísta. Ay, no, yo no voy a poder resistir ese tiempo. Así que, Señor, ponme a descansar primero.
¿Usted se imagina lo que será el privilegio de vindicar la verdad de Dios en medio del peor periodo de la historia del mundo? Pararse por Dios, aun cuando se trate de entregar la vida por el Señor. Testimonio poderoso. No hay Dios que pueda librar como este. Claro, el rey no entendió que el poder civil no podía tampoco mandar a todos a adorar al Dios verdadero. El poder civil no le puede decir a la gente que adore a un Dios falso, ni que adore a uno verdadero, porque el poder civil no está para establecer religión. Era ilegítimo que el rey diga: si alguien blasfema al Dios de Israel, lo vamos a cortar en pedacitos y le vamos a demoler la casa. Ilegítimo. Ahora quiero que notemos la segunda historia. Vaya, dicho sea de paso, ¿están todos los comunes denominadores en esta historia? Sí. ¿Hay un remanente fiel? ¿Tienen enemigos? ¿Pasan por un tiempo de angustia? ¿Su fe severamente probada? ¿Dios se demoró en librarlos? Permitió que pasaran por el horno, pero después de la demora, Dios los libró. Ven, todos estos cuadros del tiempo de angustia son paralelos. Ahora, hay otra historia en Daniel que ilustra lo que sucede cuando el poder civil prohíbe que usted practique su religión. La historia de Daniel 6, la segunda cláusula de la primera enmienda. Vamos a Daniel 6 y el versículo 5. Daniel tenía enemigos. No le gustaba Daniel porque era un hombre recto, un hombre leal, fiel al rey. Así que ellos preparan una trama. Dice en el versículo 5: entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con ¿qué? Con la ley de su Dios. ¿Cuál es el punto de contención? La ley. Y vamos a encontrar que también la adoración. Así que estos hombres, enemigos de Daniel, van al rey y convencen al rey que dé un decreto, una ley que no se podía revocar. Los medo-persas, las leyes no se podían revocar. Noten el versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: rey Darío, vive para siempre. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un decreto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Y el rey está diciendo: esta gente sí me quiere a mí. Engañaron al rey. ¿Sabe que este es un tema recurrente que recurre en las historias de la Biblia? Yo pregunto, en los días de Esther, ese es nuestro próximo ejemplo. Los días de Esther, Amán engañó al rey. Al final de la historia, ¿el papado va a engañar a los reyes de la tierra? ¿Qué pasó cuando el rey descubrió que lo estaban engañando? Donde antes dio el decreto contra Daniel, ahora mandó a mandar a todos los que lo engañaron. ¿Qué pasó en los días de Esther? ¿Qué pasó con los que prepararon la trama? El rey se enfogonó con ellos y los acabó. Y en Apocalipsis dice que los reyes que fornicaron con la ramera aborrecerán a la ramera y la harán desolada, desnuda. Y dice: la quemarán con fuego y comerán sus carnes. Una forma de decir que van a estar bien bravos con ella, porque fornicaron con ella. Hoy en día los gobernantes del mundo, en las Naciones Unidas, 193 naciones, cuando vino el Papa en septiembre, y cuando dio su discurso sobre el cambio climático y la pobreza, óigame, por varios minutos, todos los gobernantes del mundo se levantaron y le dieron un rotundo aplauso. Dice: este hombre es maravilloso, qué sistema maravilloso, pero no se dan cuenta que los está engañando. Y cuando se despierten, ay. Apocalipsis dice que aborrecerán a la ramera.
Así que el rey dice, bueno, estos me quieren mucho. ¿Y qué hace? Hace una ley. Pero ahora escuchen bien, es una ley distinta que la de Nabucodonosor. Porque ¿qué es lo que está haciendo el rey? Está prohibiendo que Daniel practique su religión. No está diciendo hay que orar de esta manera, sino que está diciendo no puedes orar. ¿Ven la diferencia? Y entonces Daniel oye que se dio un decreto y que él ahora no puede practicar su religión por edicto del poder civil. ¿Y qué hace Daniel? Daniel dice, bueno, yo me voy a mi casa, a mi cuarto. ¿Para qué enojar al rey? Voy a cerrar las ventanas. No fue políticamente correcto. Dice en el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba. Tiene que ver con la adoración esto también. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Desobedeció la ley? ¿Desobedeció la ley del poder civil? ¿Tenía derecho a hacerlo? Sí, porque la ley civil estaba prohibiendo que él practicara su religión, que es la segunda cláusula de la primera enmienda, ilustrada. Así que el rey ahora se entristece y dice que todo el día procuró conseguir una forma de salvar a Daniel y no pudo. Así que lo echó al foso de los leones. Y quiero que notemos lo que dice, empezando en el versículo 14 del capítulo 6. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió, ¿cuál es la siguiente palabra? Librar. Resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. ¿Ven? Daniel 3, Daniel 6 y Daniel 12.1. Estas historias ilustran lo que va a pasar en Daniel 12.1. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepa su rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme pueda ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel, le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre, porque yo no puedo. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de su príncipe para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño, le dio un sueño toda la noche. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre, mi Dios, el Dios suyo. ¿Quién libró a Jacob? ¿Quién libró a los 3 jóvenes? ¿Quién libró a Daniel? ¿Quién va a librar al pueblo de Dios al final? El ángel de Jehová, Miguel el arcángel, Cristo Jesús. Dice, envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué razón? Porque había confiado en su Dios. Ahora vamos a ver los comunes denominadores.
remanente fiel en esta historia? ¿Tiene enemigos Daniel? Wow. ¿Pasa por un tiempo de angustia? ¿Ustedes no creen que sentarse en un foso de leones toda una noche es un tiempo de angustia? Y algunos podrían saber que no tenían hambre. Que no tenían hambre. El siguiente día se dieron el banquete del siglo. Fue probada la fe de Daniel severamente. ¿Lo libró Dios inmediatamente? No. Permitió que la cosa tomara su curso. Pero finalmente Dios, ¿qué? Lo libró. Ese es el enfoque que debemos tener. Si nosotros somos fieles y leales a Dios, no tenemos que temer nada. Podemos reclamar la protección de Dios. Fue librado. Ahora, ¿cuántos más quieren estudiar? Ya son las 8. ¿Un rato más? ¿Qué van a hacer esta noche? Ir a comerse la pizza. ¿Esto no es mejor que pizza? Mil veces mejor. Vamos rápidamente a la historia de Esther. ¿Sobre qué es la crisis en el libro de Esther? Vamos a Esther 3 y vamos a leer los versículos 1 al 3. Esther 3, 1 al 3. Dice: después de esta cosa, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadata, Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey, ¿qué hacían? Se arrodillaban y se inclinaban ante Amán. Y la hermana me dice que no era por respeto, era un acto de adoración. Ahora, ¿por qué es que todo el mundo se inclinaba y le rendía homenaje a Amán? Dice, porque así lo había mandado el rey. ¿Ese mandato del rey fue legítimo de que todo el mundo adorara a Amán? No, porque el poder civil no puede imponer una ley de adoración. Eso es establecer religión. Dice, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Este es un conflicto entre la ley de Dios y la ley del hombre. Ese va a ser el conflicto final entre la ley de Dios y las leyes de los poderes civiles. ¿Cómo no? Dice la sierva del Señor, en Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 425, dice: el edicto persa brotó de la malicia de Amán hacia Mardoqueo, no porque Mardoqueo le hubiese hecho daño, sino porque se negaba a mostrarle la reverencia que pertenece solamente a Dios. Es decir, que inclinarse era un acto de reverencia, no era solo así como hacen los japoneses, una señal de respeto. Así que Amán dice: yo voy a ir al rey y le voy a pedir al rey que dé un decreto contra esta gente, pero no le voy a decir quiénes son, porque sabía que la reina era judía. Así que dice en el capítulo 3 y el versículo 8 y 9, Amán va ante el rey y dice, y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Y luego, ¿qué dice? ¿Sus qué? Sus leyes son diferentes a las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey. ¿Cuál ley era que estaban desobedeciendo? La ley de adoración que había dado el rey. No obedecen las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia dejarlo vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos. Y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Un decreto de muerte. Porque no se obedecía la ley de adoración que había dado el rey. Ahora yo pregunto, ¿en esta historia hay un remanente fiel? Mardoqueo. ¿El remanente tiene enemigos? Sí.
¿Pasa el pueblo por un tiempo de angustia? Noten Esther 4, 1 al 3 y van a ver el tiempo de angustia. 4, 1 al 3. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, y vino hasta donde la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestidos de cilicio, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey, su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. ¿Pasaron por un tiempo de angustia? Me da la impresión de que sí. Dios se demoró en librarlos. Lean el libro. Tienen que pasar una serie de eventos. Y durante todo ese tiempo hay un decreto de muerte contra los judíos. Pero yo pregunto, al final de la historia, ¿Dios intervino para librar a su pueblo? Permítame leer esta cita de la hermana White. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 425, dice: el decreto que ha de proclamarse contra el pueblo de Dios será muy similar al que promulgó Asuero contra los judíos en el tiempo de Esther. Es decir, es una historia simbólica del tiempo del fin. Sigue diciendo: el edicto persa brotó de la malicia de Amán hacia Mardoqueo, no porque Mardoqueo le hubiese hecho daño, sino porque se negaba a mostrarle la reverencia que pertenece solamente a Dios. La decisión del rey contra los judíos fue obtenida con falsas declaraciones, por calumnias contra ese pueblo peculiar. Satanás inspiró el plan a fin de desarraigar de la tierra a aquellos que preservaban el conocimiento del verdadero Dios. Pero sus maquinaciones fueron derrotadas por un poder contrario que reina entre los hijos de los hombres. Los ángeles, que son poderosos en fortaleza, fueron comisionados para que protegiesen al pueblo de Dios, y las maquinaciones de sus adversarios recayeron sobre sus propias cabezas. Ahora escuchen esto: el mundo protestante de hoy ve en la pequeña compañía que guarda el sábado un Mardoqueo a la puerta. Su carácter y su conducta, que expresan reverencia por la ley de Dios, son una reprensión constante para los que han desechado el temor de Jehová y están pisoteando su sábado. De alguna manera hay que deshacerse del molesto intruso. La historia de Esther se va a repetir a nivel global. Ahora, el mejor ejemplo de todos de estos comunes denominadores está en la experiencia de Jesús. El remanente sería ¿quién? Jesús. Estamos hablando ahora al final de su vida. Al final de su vida tuvo enemigos Jesús que querían acabar con él. Mejor dicho, Satanás, Judas, Herodes, Pilato, los dirigentes judíos, el Sanedrín, se reunieron todos los enemigos contra Jesús. Yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo pasó por un tiempo de angustia? Wow. En el Getsemaní y en la cruz. Dice en Mateo 26, 37, que cuando Jesús llegó al huerto, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. La palabra angustiarse. 3 veces en el huerto le rogó al Padre, mientras sudaba grandes gotas de sangre, que si fuera posible le quitara la copa de la ira de Dios. En la cruz clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Terrible tiempo de angustia. ¿La fe de Jesús fue severamente probada? ¿Cómo no? Hebreos 5:7 describe su angustia. Dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿El Padre lo escuchó? ¿Lo libró inmediatamente? No.
No lo libró inmediatamente. ¿Se demoró el padre en responderle? ¿Por qué se demoró el padre en responderle? Hebreos 5:8, el siguiente versículo. Dice, porque el padre permitió que pasara por el tiempo de angustia. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué vamos a aprender mientras pasemos por ese tiempo? A obedecer. Aunque tengamos que entregar la vida, aprenderemos a obedecer por lo que padecemos. Ahora, lo interesante es que Jesús no fue librado inmediatamente, porque murió. Y se sintió desamparado cuando murió, porque lo último que dijo en la cruz fue, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Parece que el padre no le contestó. Se sintió desamparado. Dios lo libró. Ahora escuchen esta cita de la hermana White. No se encuentra en español, está en una revista para los jóvenes que se llama Youth Instructor, mayo 2, 1901. Dice la sierva del Señor, aquel que murió por los pecados del mundo debía permanecer en la tumba por el tiempo establecido. Estaba como prisionero de la justicia divina en esa prisión pedregosa y era responsable ante el juez del universo. ¿Eso era qué? Prisionero de la justicia divina, porque estaba llevando los pecados del mundo. Era responsable ante su Padre, ante el juez del universo. Y luego dice, estaba llevando sobre sí los pecados del mundo y solo su Padre lo podía soltar. Y yo sé que algunos están pensando, pero la Biblia dice que Jesús mismo se resucitó. ¿Cómo así que el Padre solo lo podía soltar? Lo que pasa es que la gente no lee la última frase de los versículos que están pensando. Vamos a Juan 10, 17 y 18. Juan 10, 17 y 18. Un texto que ha sido mal comprendido. Pero la gente dice, Jesús se resucitó en mí. Al tercer día salió del sepulcro. ¿Pero por qué? Si era prisionero de la justicia divina, ¿quién era el único que lo podía soltar? Su Padre. Lo leímos ya en el Espíritu Prometido. Noten Juan 10, 17 y 18. Jesús dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la tomo. Tengo poder, esa es una mala traducción. Hay una palabra poder en griego que es dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Esa no es la palabra de aquí. Aquí es la palabra exousia, que significa autoridad. Yo tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. ¿Por qué es que Jesús tenía autoridad para ponerla y para volverla a tomar? Aquí está la frase que la gente nunca lee. Este mandamiento recibí de mi Padre. Le voy a explicar lo que pasó. Muy temprano, el primer día de la semana, descendieron 2 ángeles del cielo. Lo describe la sierva del Señor. Un ángel quitó la piedra y se sentó encima de la piedra. El otro ángel se paró delante del sepulcro. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora el Padre lo va a llamar. Y el ángel, con una voz potente que sacudió la tierra, dijo, oh Hijo de Dios, tu Padre te llama. Y Jesús salió del sepulcro por la vida que estaba en él, pero por permiso de su Padre. Salió con la vida que estaba en él, pero el Padre tuvo que soltarlo del sepulcro. Y Jesús salió del sepulcro y dijo, yo soy la resurrección y la vida. El Padre lo libró, aunque se demoró en librar. El mayor ejemplo de lo que va a pasar el pueblo. ¿Y saben algo? Les voy a leer una cita de la hermana White donde dice que nosotros vamos a repetir lo que pasó con Jesús. Escuchen esta cita. Me da piel de gallina cuando yo leo esto. No aparece en español, está en Review and Herald, abril 14, 1896.
Nuevamente, todo lo que yo estoy presentando está en el material que los que me den su dirección van a recibir gratis y sin compromiso. Dice la sierva del Señor: las fuerzas de las tinieblas se unirán con agentes humanos. ¿Quiénes son las fuerzas de las tinieblas? Satanás y sus ángeles. Se van a unir con agentes humanos que se han entregado al control de Satanás. Ahora escuchen esta parte. Y se revivirán las mismas escenas que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. ¿Captaron lo que está diciendo? Luego dice esto: al entregarse a las influencias satánicas, los hombres se transformarán en demonios. Y aquellos que fueron creados a imagen de Dios, los que fueron formados para honrar y glorificar a su Creador, se convertirán en habitación de dragones. Y Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra de maldad, seres humanos que reflejan su propia imagen. El pueblo de Dios reflejará perfectamente el carácter de Jesús, y los impíos reflejarán perfectamente el carácter de Satanás. Por eso se va a repetir esta historia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo que hacía Jesús. Tenemos que formar esa relación íntima con Jesús a través de la oración, el estudio de la palabra y trabajar por eso. Es lo que hacía Jesús. Por eso tenía una relación estrecha con su Padre. Ahora vamos a nuestro último ejemplo. La historia de Job. Y he dejado esto de último con un propósito muy especial. Les voy a contar la historia. Abuelo de pájaro. Un día vienen los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová. Y entre ellos aparece ¿quién? Satanás. Y Dios le dice a Satanás: ¿de dónde vienes? Dice: de rodear la tierra y andar por ella. Es decir, vengo de supervisar mi territorio. ¿Por qué estaba Satanás en esa reunión? ¿Quién debería haber estado en esa reunión? Adán, el padre y representante de la raza humana. Pero cuando Satanás lo conquistó, le ganó, le quitó el puesto. Y por lo tanto, él fue representando este mundo. Ahora, si Satanás fue representando este mundo, ¿quiénes eran los otros hijos de Dios? Pues también tenían que ir representando mundos. Y entonces, Dios le dice a Satanás: no has visto a mi siervo, vive en tu territorio, pero siervo mío, hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Quiénes están escuchando la conversación? Todos los representantes del universo están presentes escuchando. Y Satanás dice a Dios: claro que sí, claro que te fiel, porque es por los panes y los peces. Tú lo has cercado, lo proteges, lo has prosperado y no me has dejado tocarlo. Te sirve por interés. Pero si tú me permitieras quitar lo que tiene, te blasfemaría en tu rostro. ¿Quiénes están escuchando? Todos los representantes del universo. ¿Qué hubiera sucedido si Dios dice: no le hagan caso, son mentirosos? Los seres celestiales hubieran pensado: bueno, ¿y a qué le tiene miedo Dios? De verdad que lo ha acercado y lo ha prosperado y lo sirve por eso. ¿Quién sabe si tenga razón? Así que Dios dice, en presencia de todo, dice: ah, sí, quítale todo y verás que permanecerá fiel. ¿Recuerdan la historia de la viuda? Así que Satanás sale, le quita todo lo que tiene, todos los hijos, todas las propiedades, todas las bestias, todos los siervos, quedan en la calle. El adversario se lo ha quitado. ¿Y qué dice Job? Jehová dio. Solo lo que dijo tenía 50% de verdad, porque Dios dio, pero el diablo le quitó.
Pero él no entendía. Dios dio y Dios quitó. Alabado sea el nombre de Jehová. ¡Ah! Y el jurado celestial dice: Dios tenía razón. Job sirve a Dios no por interés, sino porque ama a Dios. Aun cuando pierde todo, es leal a Dios. Aleluya, están cantando en el cielo. Viene otro día, se aparecen otra vez los hijos de Dios, y entre ellos Satanás. Dios le dice a Satanás: ¿de dónde viene? De rodear la tierra y de andar por ella. Y Dios dice con un orgullo sano, dice: ¿no ha visto mi siervo Dios, mi siervo Job, que aunque me incitaste contra él, aún conserva su integridad? ¡Ah! Dice Satanás, en presencia de todos los representantes del universo. Dice: claro que sí, porque no me dejaste tocarlo a él. Pero si tú me dejaras tocarlo a él, te blasfemaría en tu rostro. ¿Qué pasa si Dios hubiera dicho: no, en casa son mentirosos, y ustedes se dieron cuenta que perdió todo y todavía es leal? Hubieran permanecido duros. Así que Dios le dice a Satanás: ah, sí, tú dices que me sirve por interés y no por amor. Haz lo que tú quieras con él, solo que no le quite la vida. Pues si le quita la vida, la prueba se acabó. Yo pregunto: ¿cuántos de los miembros del pueblo de Dios se van a morir durante el tiempo de angustia? Ni uno. Pero todos lo van a perder los hijos de Dios. Todos lo van a perder, pero no van a morir. Así que Satanás sale y busca en su laboratorio la peor enfermedad que podía conseguir. Dice que le dio una sarna maligna desde la punta de la cabeza hasta la planta del pie. Y era tan terrible que tenía que rascarse con una teja, desfigurándose el cuerpo. Y Job dice que no pecó contra Dios, conservó su integridad. Pero ahora ha perdido sus posesiones, ha perdido sus hijos, ha perdido sus siervos, ha perdido sus bestias, ha perdido su salud. Y ahora la esposa dice: Job, tú todavía eres fiel a Dios. Vaya, Job, maldice a Dios y muérete. Instrumento de Satanás. Y dice Job: hablas como las mujeres fatuas. ¿Acaso Dios no nos puede impartir el bien y el mal también? Él no entendía en este momento. En un momento le voy a decir por qué no entendía. No sabía quién estaba causando el mal, porque esta reunión se realizó en el cielo y él no sabía lo que estaba pasando allá. Pero en el tiempo de angustia nosotros sabemos quién es, porque tenemos estas experiencias y no tendremos excusa cuando el pueblo de Dios pierde todo. Entonces, ahora vienen los tres amigos de Job para consolarlo. Y el jurado celestial está viendo lo que está pasando. ¿Será que Job de verdad va a abandonar su alianza a Dios? ¿Será posible? ¿O será que Job, aun cuando le vengan puros males, todavía va a ser leal a Dios? Vienen los tres amigos a consolarlo y se convierten en sus acusadores. Job ha perdido todo. Pero ¿saben cuál es lo más triste? Que él siente que ha perdido también a su mejor amigo, Dios. Desde el capítulo 3 hasta el capítulo 38, Job clama en su tiempo de angustia a Dios. Le dice: ¿por qué? Explícame por qué está pasando esto. Si yo soy tu hijo, yo era fiel a ti, usaba mis bienes para beneficiar a los necesitados. No entiendo por qué me está pasando. ¿Por qué te has volcado contra mí? Si yo te amo. Yo sé que si tú permitieras que yo fuera tu trono. Hay mucho lenguaje legal en el libro de Job. Esto en realidad es un juicio. Porque hay testigos, hay un acusador, hay un defensor, hay un acusado. Es decir, es un juicio que se está realizando. Se ilustra lo que pasa en el juicio investigador. Y la respuesta de Dios a Job: un rotundo silencio. La demora.
Pero Job se rinde. No, sigue viniendo y aunque me matare, aún en él confiaré. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que cuando pase por el horno saldré como oro. Una experiencia ambivalente. Confío, pero ¿por qué me has desamparado? Y si ustedes quieren que eso es pecado, entonces Jesús fue pecador. Porque Jesús sintió lo mismo. Confió en su Padre, pero dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Finalmente llega el capítulo 38 y Dios le dice a Job: bueno, ya hablaste suficiente, ahora me toca a mí. Ustedes lo pueden leer. Y entonces Dios le habla a Job sobre la creación. Dice: ¿dónde estabas tú cuando yo puse los fundamentos de la tierra? Y Dios describe la creación día por día, en su orden correcto. Usted puede leerlo en Job 38 y 39. Cada día de la creación Dios describe y le dice a Job, le hace más de 50 preguntas: ¿dónde estabas tú? ¿Tú hiciste esto? Y por cada pregunta que Dios hace, Job se está volviendo más pequeño e insignificante. ¿De quién soy yo, miserable gusano, para exigirle respuestas a Dios? Y cuando Dios termina de mostrarle su grandeza a Job, Job dice: entiendo ahora, acepto lo que tú dices, me quedo con la boca callada, no voy a hablar más. Pero vuelve a hablar. ¿Sabe cuándo vuelve a hablar? Cuando en el capítulo 1 Dios le muestra al Leviatán. Una cosa que ha sorprendido a los eruditos que estudian el libro de Job es que el libro de Job aparece Satanás, que causa todos los males, y parece desaparecer del libro y no aparece más. Y dice que injusticia, todo el que le causó los males no se dice nada de lo que le pasó. Sí aparece al final del libro. Al principio se llama Satán, pero al final se llama Leviatán. Y en el capítulo 41 Dios describe a Leviatán. Job hubiera entendido Leviatán, porque las religiones paganas del área creían que el enemigo de los dioses se llamaba Leviatán. En la cultura de esa época, politeísta. Job no era politeísta, pero conocía la idea de que el Leviatán era enemigo de Dios. Dicho sea de paso, Leviatán, en el último versículo del capítulo 42, dice que es el rey sobre todos los soberbios. Algunos dicen que es un cocodrilo. Vaya cocodrilo que respira fuego y humo. No es ningún cocodrilo, es un dragón. En Isaías 27:1 se menciona Leviatán. ¿Saben qué nombre se le da? El dragón y la serpiente retuerta. Se le llama Leviatán, se le llama dragón y se le llama serpiente retuerta. Y el Salmo 74 dice que Leviatán tiene múltiples cabezas. En Apocalipsis, el capítulo 12, encontramos a ese personaje. 7 cabezas. Y se le llama la serpiente antigua, el diablo, Satanás, que es el nombre original que se le dio en el libro de Job. El diablo y Satanás. Es decir, ¿quién es Leviatán? Satanás. Así que cuando Dios le muestra Leviatán a Job, Job dice: ahora sí entiendo que me estaba causando mal. No es Dios, es Satanás. Y entonces ahora Job dice: Señor, ¿me permites hablar de nuevo? Y para hacer una larga historia corta, Job dice al final de la historia, dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora entiendo, dice Job. Y se arrepintió en saco y ceniza. No se estaba arrepintiendo del pecado, sino que se estaba arrepintiendo de haber cuestionado a Dios por lo que le había sucedido. No falló, porque Dios lo recompensó con el doble de lo que tenía antes. Yo pregunto, ¿en esta historia hay un remanente?
¿Hay enemigos? ¿Hay un antídicon? Oh, el diablo. ¿Pasa Job por un tiempo de angustia? ¿La fe de Job es severamente probada? ¿Dios se demora en responderle? Pero finalmente Dios interviene y lo libra. Exactamente. ¿Por qué permitió Dios que Job pasara por su experiencia? Por dos razones. Uno, para consumir todo lo que lo ataba a este mundo. Para purificar y refinar su carácter. Para quemar toda la escoria en su carácter. Por eso Job dijo en el capítulo 23 y el versículo 10: cuando me hubieren probado, saldré como oro. Así que él entendió que esta experiencia de agonía fue para refinar su carácter. Pero hubo una segunda razón, y era para enseñarle una lección al universo, de que Dios tendrá un pueblo en el tiempo del fin, un pueblo que aunque pierda todo, será fiel a Dios, no por interés, sino por amor. No un individuo, sino toda una generación de santos, la generación final, la generación fiel, que aunque se desplomen los cielos, permanecerán fieles e inconmovibles en su alianza para con Dios. Y el universo, al observarlo, dirá: amén. Dios tiene un pueblo fiel, Dios tiene un remanente fiel. Jesús hizo la pregunta: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pues Apocalipsis dice que sí, porque dice: aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis responde a esa pregunta. Hermanos y hermanas, visitas. Viene una crisis cual jamás se ha visto en la historia de este mundo. Yo no puedo decir que va a pasar en un año, en unos meses, pero las cosas van en picada, van para abajo. La prueba será inmensa. ¿Cuándo nos preparamos para ese tiempo? ¿Será cuando lleguemos a decir: ¡ah, emergencia! Ahora voy a ser fiel. No. Jesús dijo: el que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. Y el que es infiel en lo poco, en lo mucho será infiel. Jeremías dijo: si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo vas a correr con los caballos? Mis hermanos y hermanas, nosotros tenemos que tomar la decisión de que vamos a ser fieles a Dios en las cosas más insignificantes de la vida. Fieles en nuestra asistencia a la iglesia. Fieles en apoyar a nuestro pastor. Fieles en nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Fieles en nuestra observancia del sábado. Fieles en lo que escogemos ver y oír. Fieles en todas las cosas pequeñas donde nuestra vida no está en juego ahora. Porque si no somos fieles en estas cosas pequeñas, ¿qué nos hace pensar que cuando tengamos que ser fieles, inclusive entregar la vida, de repente vamos a ser fieles? Ojalá que nuestro estudio aquí no sea un estudio en vano. Yo no estoy aquí por pasear. Donde yo voy, hermanos y hermanas, porque siento esta carga de que la iglesia está durmiendo. La iglesia se ha extraviado de la razón de su existencia. Y tenemos que recuperar el rumbo. Tenemos que saber que estamos viviendo en los últimos días. Hay que proclamar los mensajes de los 3 ángeles. Hay que desarrollar ese carácter que va a pasar victoriosamente por ese tiempo. Tenemos que ponernos serios con el Señor. Esa es mi carga. Que seamos esa clase de gente. ¿Ustedes quieren ser esa clase de gente? ¿Quieren ponerse de pie? Yo voy a tener una oración. Gloria a Dios. No nos vayamos y por 2 días estamos todos animados y luego volvemos a lo mismo. No.
Vamos con disciplina, temprano en la mañana, a meternos en la Biblia y a orar al Señor. Y cuando tengamos la oportunidad, a hablarle a otros sobre el maravilloso Dios que nosotros tenemos. Hagamos eso. Vamos a ganar victorias increíbles en nuestra vida. Oremos. Padre, gracias te damos por estas historias. Sabemos que después de la tormenta viene la calma, pero tenemos que pasar por la tormenta. Te doy gracias, Señor, por el privilegio de haber estado aquí y también por el privilegio de hablarle a muchas personas a través del internet. Te ruego, Señor, que tú bendigas a todas las iglesias representadas en este local. Todos los que escuchan por el internet, sean adventistas o no adventistas. Te ruego, Señor, que nos ayudes en este mismo momento a tomar la decisión de que vamos a hacer una entrega sin reservas a Jesús. Aunque nos cueste la vida. Gracias, Padre, por cumplir tu promesa con nosotros. Y gracias por responder nuestra oración, porque te lo imploramos en el precioso e incomparable nombre, el nombre sobre todos los nombres, el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, no se